digamos, la primera fase de la guerra terminó, los rusos no consiguieron prácticamente ninguno de sus objetivos, y entonces, bueno, ahora la guerra entra en otra etapa de desgaste. En las semanas y meses previos a que la guerra empezara, al 24 de febrero, bueno, en primer lugar, tú, yo y más gente, pues ya dábamos por hecho que la guerra iba a venir, y mucha gente la ponía en duda, por otros muchos ya sabíamos que era inevitable, y cada día de los que nos acercábamos al 24 de febrero ya hasta le poníamos fecha, y tú le pusiste fecha fija. Yo Sí, 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 no el llegué a 23. hacerlo, pero bueno, yo en la semana esa sabíamos que tenía que ser, y bien, y la duda era la magnitud de la operación que los rusos querían hacer, y escogieron, había varias hipótesis, una operación corta, de poca magnitud, centrada en el Donbass, pero luego una invasión del país a gran escala por varios ejes. Y esa fue la que decidieron, la más ambiciosa, y la más arriesgada también. Entonces, si te fijas, había 4 ejes de penetración. Uno por arriba, por el norte, en torno a Kiev, con una doble pinza, otro segundo en torno a Kharkov, otro en el propio Donbass y otro por el sur desde Crimea, en dirección a Gerson e incluso a Odessa. Y prácticamente en ninguno tuvieron ningún éxito, siquiera casi parcial. Bueno, Y el bien, único creo que tuvieron un éxito sí es en el de Crimea, en la toma de Gerson. Si bueno, era el sí, es objetivo cierto, ese. pero un poco casi por buena suerte, porque, bueno, igual que la suerte sonrió a los ucranianos en los otros sectores, en el sur no. Allí no pudieron volar a tiempo el puente sobre el Dnieper, entonces los rusos pudieron cruzarlo rápido y entrar en Gerson. Pero en el resto de sitios todo se les dio al traste. Y en el eje norte, en torno a Kiev, donde se podía decidir en cuestión de horas o días la resolución del conflicto, fracasaron estrepitosamente. A ver, ahora se dice, no tenía ni idea, lo hicieron todo muy mal, el plan era un desastre. Bueno, era un plan muy arriesgado. Entonces los planes arriesgados te las juegas a todo o nada. Entonces ellos querían tomar Kiev en un golpe de mano. Y todo pasaba por capturar y retener el aeródromo de Hostomel. Ese aeródromo de carga que está a 25 kilómetros del centro de Kiev, que bueno, es un aeropuerto preparado para las operaciones estas del avión este gigante. De Antonov, sí, sí, sí. El que ahora está en ruinas. O sea, está Pues ahora deshecho. está deshecho. Entonces ellos sí, lo tenían previsto tomar aquel aeropuerto como un golpe de mano, pero todo se torció desde las primeras horas porque ahora ya estamos todos convencidos de que los ucranianos los estaban esperando allí y que estaban muy bien informados de lo que iba a ocurrir. Ellos, ¿quién va a ser si no? Los americanos o la OTAN les tuvo que pasar los planes o las intenciones rusas, y ya tenían destacadas aquí en las cercanías del aeropuerto una de sus mejores brigadas, estas brigadas de reacción rápida, que venían con experiencia de lucha en el Donbass y tal. Entonces, en las primeras horas de aquel día, mandaron una formación de helicópteros de transporte y ataque, con los paracaidistas estos de las VDV, de las mejores fuerzas que tienen. Y llegaron a tomar el aeropuerto. Por allá la propia guarnición del aeropuerto derribó varios helicópteros y ya les puso las cosas muy cuesta arriba. Pero bueno, ellos el aeropuerto en sí lo tomaron. Pero luego, aquel mismo día, esta brigada de reacción rápida que tenían los ucranianos en las cercanías contraatacó y les arrebató el aeropuerto de nuevo. Y les hizo esa primera avanzada de paracaidistas rusos. Eso, entonces, claro, José, hay que recordar que el objetivo de tomar el aeropuerto es algo que, por ejemplo, se vio en Kazajistán con el golpe que hubo contra el aliado de Rusia, que ellos mandaron 4.000 hombres en una tarde en aviones aerotransportados para asegurar el país, ¿no? Es decir, eso es básicamente el objetivo de tomar un aeródromo, porque hay que recordar que la mayor parte de las tropas aerotransportadas rusas no son paracaidistas, son tropas, como indica su nombre, que se transportan en avión, que tienen carros ligeros, que es verdad que son lanzables, pero la mayor parte de ellos se transportan como aerotransportada. Eso lo quiero decir porque mucha gente cuando oye el término piensa paracaidista. No, realmente es minoritario. Adelante. Sí. No, yo no me consta que hubiera lanzamientos en paracaídas. No. Helitransportada. Lo que pasa es que ya en la primera oleada ya muchos helicópteros fueron derribados. Los helicópteros de transporte y los de escolta. Y después, la cuestión era tomar el aeropuerto, retenerlo, hasta que hubiera una columna terrestre fuerte que los relevara. Porque claro, unas fuerzas aerotransportadas, por definición, son ligeras y débiles. Y no pueden aguantar
demasiadas horas ni siquiera días. Entonces, pero esa fuerza no llegó. Esa fuerza no llegó, bueno, llegaría más adelante, pero cuando demasiado tarde. El objetivo, José, para que la gente un poco se aclare, yo siempre puse el ejemplo un poco del Market Garden, ¿no? Era tomar ese aeródromo, sí. En este caso con los helicópteros, que llegasen aviones a lo largo de la tarde o del día y posicionasen mejor el aeródromo, y después una columna, como en Market Garden, avanzaría por tierra a través de Chernóbil, que es el camino más corto, y tomaría el control del aeródromo. Hay que enlazar y relevarles y asegurar la posición. Pero ¿qué va? Sí llegaron a intentar utilizar el aeródromo y hacer un desembarco aéreo con aviones de carga, pero al parecer aviones que iban a traer ya pues refuerzos, material, munición, logística, tropas, pero creo que, a ver, esto está por confirmar, pero que los ucranianos dejaron que el primer avión se llegara a intentar posar en la pista y lo destruyeron tomando tierra, con todos los tropas dentro y todo, bueno, una catástrofe. Y ya, por tanto, bloquearon la pista y ya el resto de aviones de carga que venían detrás ya no pudieron aterrizar. Y eso todo, bueno, tuvo que ser unos combates épicos y fue todo en los primeros compases de la operación. Entonces, ¿qué pasa? Si esa operación llega a salir bien, hubieran dominado el aeropuerto y hubieran tenido allí una plataforma de lanzamiento para ya ir hacia Kiev. Ir hacia Kiev durante esas primeras 48 horas, posiblemente coger a Kiev con las defensas bajas, capturar o matar a Zelensky y ya poner a ese gobierno títere que ellos pensaban poner. Porque en esos aviones que pensaban aterrizar allí, y inmediatamente ya podría venir hasta ese nuevo gobierno y todo. O sea, podría ser todo muy rápido y todo muy de color de rosa para ellos. Pero todo se vino al traste cuando los ucranianos, que debían estar avisados, porque otra cosa no se explica. No, avisados estaban porque Estados Unidos, la CIA, le había comunicado la invasión con fecha el día 16, a partir del 16, e incluso al propio Zelensky le dieron un teléfono inalámbrico satélite, el gobierno americano, para que tuviese una conexión directa con los mandos de la OTAN. Y una cosa importante sobre el tema que estás comentando, ese primer día fue cuando hubo una columna, supuestamente vehículos que aparecían en el norte de Kiev. Realmente esos vehículos eran vehículos ucranianos robados por miembros de fuerzas especiales rusas que se habían vestido de soldados ucranianos y habían intentado tomar ciertas posiciones estratégicas. Una de ellas a lo mejor era intentar matar a Zelensky. Algo importante, que es una pregunta que hacen aquí, y la hago la pregunta porque me parece interesante, que tiene que ver con lo que estamos comentando ahora mismo, era... Aquí está. Lo de conquistando la capital se acaba la guerra, ¿funciona realmente? Pues en muchos casos no. La mayor parte de las grandes guerras modernas pueden acabar si acaba el gobierno y no aparece un gobierno, digamos, en el exilio. Pero la toma de la capital, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza directamente es la conquista de Moscú por las tropas napoleónicas que durmieron en el Kremlin y estuvieron casi un mes entre una cosa y otra, y después de que los rusos quemasen su propia capital, tuvieron que huir. Es decir, el tomar una ciudad es importante porque pierdes los recursos industriales que tenga esa ciudad, pero si el gobierno se escapa al exilio, pues no cae necesariamente el país. Y luego depende mucho de la estructura sociopolítica del país. O sea, en un país desestructurado por completo como Afganistán, bueno, pues tomar la capital vale muy poco. ¿Por qué? Porque luego la resistencia va a continuar de forma espontánea y digamos, aislada en cada valle o en cada provincia, ¿no? Aquí, hombre, si llegan a tomar Kiev y tomar el gobierno y capturar o matar a Zelensky, quizás todo se hubiera ido al traste, ¿eh? Si Zelensky hubiese muerto, sí, evidente, sí. Y el plan, desde ese punto de vista, no era malo. Lo que pasa que, claro, era arriesgado y le salió mal. Y luego, lo que comentábamos antes todavía con la operación esta del aeropuerto de Hostomel. Bueno, pues salió mal en ese momento, en esas primeras horas, ¿eh? Luego, más adelante, en la columna esa terrestre llegó y el aeropuerto cayó, pero ya cayó fuera de tiempo, o sea, cuando ya no era decisivo el tomarlo, ¿eh? ¿Y por qué? Porque ya a los ucranianos les dio tiempo a rehacerse, ¿eh? Pero de todas formas, en esas primeras 48 horas la situación en Kiev estuvo muy incierta.
Luego tú dices ese apunte que yo no conocía, que esa columna de infiltrados rusos. Y Zelensky llegó a estar en peligro, ¿eh? Y los americanos lo sabían y le propusieron una salida, le propusieron una evacuación. Pero Zelensky se negó y dijo que iba a permanecer haciéndose cargo de la situación, intentando salvar la situación, y la salvó. Y eso, bueno, fue una hazaña también. Pero creo que hasta el alcalde de Kiev, el Klitschko, ya había marchado y luego volvió. O sea, Zelensky no se movió, eso está clarísimo. No, lo que está claro que el golpe ese que iban a hacer el primer día, si llega a ser un éxito, la guerra se hubiese cortado mucho o hubiese, digamos, directamente acabado. Lo que pasa es que cuando el plan no sale bien hay que ir al plan B y en este caso el C. Es decir, todo está en planes y esos planes van organizados, ¿no?, por una serie de cadencias. Realmente, ¿qué es lo que tú dices? Si se hubiese tomado la ciudad el primer día, más que la ciudad es el gobierno, ¿no? Porque en este caso, claro, el gobierno es el que decide seguir resistiendo o no. Y mientras el gobierno siga unificando la nación, en este caso... Y luego esas 48 horas cruciales, esas primeras intervenciones de Zelensky en televisión, demostrando que estaba allí, que estaba vivo, que dominaba la situación y tal, bueno, fueron preciosas. Luego hubo también que llegó a ser anunciada así, la caída de Kharkov, que es la segunda gran ciudad, es como si dijéramos aquí Madrid y Barcelona. Bueno, pues por lo visto, una fuerza de reconocimiento rusa llegó hasta el centro de Kharkov y hizo presencia allí, pero claro, una fuerza de reconocimiento no es una fuerza de ocupación, y los ucranianos reaccionaron y la deshicieron. Entonces, por eso en aquellos días confusos se dijo, los rusos han tomado Kharkov, y luego al día siguiente salió la noticia, los ucranianos han reconquistado Kharkov. Y bueno, ni Kharkov se toma en un día, ni Kharkov se reconquista en un día. Fue que una fuerza de reconocimiento entró hasta la cocina, hasta el centro de Kharkov, pero luego fue eliminada. Y eso también, hombre, fue otro tanto para los ucranianos. Hay algo que es muy importante en el combate urbano, que hice un pequeño programa hace ya unas semanas explicando un poco cómo es el combate urbano según el manual del ejército israelí, basándose en la batalla de Grozny, en la primera batalla de Grozny, que fue la gran lección para todos los ejércitos del mundo, el entrar en una ciudad sin tomar medidas y entrar a saco te lleva a que te dejen entrar. Es una trampa muy habitual. Yo te dejo entrar, metes tus columnas por las avenidas y cuando ya estás bien metido en el centro de la ciudad es cuando te ataco. Pues eso es lo que pasó a lo mejor en Kharkov el primer día, por el hecho de que ahora va la segunda parte. Lo que no quería Rusia, y se ve y se notó al principio, los primeros días, era aplicar un rodillo. Lo que querían era un golpe de mano rápido, que cayese el gobierno. Al caer el gobierno sin mucha destrucción de la población civil, podía ganarse, bueno, la mente y los corazones de cierta parte. Como eso no lo consiguió, tiene que comenzar la toma de control del terreno. Y ahí entra la segunda batalla de Grozny. En la segunda batalla de Grozny se usa la técnica de desurbanizar. Es decir, hay que desurbanizar la ciudad. Hay que demoler edificios, romper los refugios del enemigo y entrar poco a poco, avanzando poco a poco. Y es lo que está, por ejemplo, pasando en Mariupol, que hablaremos después de esa ciudad. Pero claro, es que Kiev es una ciudad muy grande. Son 3 millones de habitantes, una ciudad muy extensa, y ahí, bueno, es un bocado demasiado grande para cualquier ejército, y para el ruso, bueno, pues sí lo es, ya se ha visto. Ellos luego formaron esa pinza, porque claro, no se dieron por vencidos. El golpe de mano fracasó, pues, bueno, vamos a ver si todavía presionamos y logramos cercarla, y no hubo cerco. Es que para hacer un cerco completo Kiev es un perímetro de decenas y decenas de kilómetros de frente. A ver, el problema que tiene el ejército ruso es que cuando tú atacas, aunque hablemos de 150.000 soldados, los 150.000 soldados no son todos combatientes. Es decir, cuando tú atacas en un batallón, la mitad son de suministros, la otra mitad mitad de suministros logística, y de fusileros de primera línea nos podemos encontrar a 3 o 4 de cada 10. Y eso le pasa a Rusia. A Ucrania le pasa en menor medida, porque como está a la defensiva y está cerca de sus núcleos de abastecimiento, por ejemplo, las tropas que defienden Kiev realmente no necesitan una línea de suministros, realmente son todos soldados. Eso lo digo porque hay una pregunta en el chat de cuál es la disparidad de tropas. Es que
no nos podemos hacer caso de si hablamos del ejército ucraniano tiene 200.000 soldados y los rusos 150.000, porque realmente los ucranianos tienen mayor número de tropas en combate. Sí, sí. Y luego ellos, en estas batallas, en el intento del cerco a Kiev, que no llegó a completarse el cerco, estas semanas que han pasado han sufrido un desgaste brutal. O sea, ahora se ha sabido que la flor innata de su infantería, que eran las fuerzas estas transportadas, algunos regimientos han dejado de existir. Y una división acorazada, de las mejores que tienen, bueno, pues, hombre, no ha sido totalmente destruida, pero ha quedado fuera de combate. Entonces, este repliegue táctico que ellos han hecho, es que lo han hecho porque yo creo que no les queda otro remedio. Porque digamos, el filo de su cuchillo ha quedado totalmente mellado. Y si no se espabilan y hacen la retirada bien, los restos esos hubieran podido ser embolsados. La salida la hicieron bien porque no quedó machado. No se sabe que hayan dejado a gente atrás. Por lo menos bueno, yo tengo un vídeo que saqué de un canal ruso. Y este no fue de un canal ruso. Es de un canal, no sé, americano creo que se ve un camión que se caen 2 soldados y... Sí. No es el de hace tiempo. Es uno de la retirada esta de Chernóbil y se ve que van corriendo los soldados para no perder el camión. Puede haber siempre algún soldado suelto, pero la realidad es que la retirada la hicieron bien. Porque lo que están haciendo, hay que explicarlo claramente, no es una retirada, están desplazando tropas a otro frente. Lo van a hacer por el frente interno, es decir, van por Bielorrusia y toda la línea de ferrocarril que los va a llevar a esas tropas a la zona del Donbass, porque es lo que van a hacer. Esos soldados no se van a casa a descansar, van a luchar a otro frente. Mucho menos. De todas formas, ahora ya, visto lo visto, desde un punto de vista militar y político, para el ejército ruso y para el propio Putin y tal, esta, vamos a llamarlo ya, derrota ante Kiev ha tenido que ser un golpe duro, y que el mundo vea que se retiran derrotados de momento, ¿vale? Y constatar el fracaso en una operación que era eso, tomar la capital. Aquí habrá explicaciones para todo tipo. Unos ellos dicen que es para un símbolo de buen talante para la negociación de paz, pero bueno, viendo lo que vimos después en Buja, no, va a ser que no. Yo creo más bien que en este caso es una reconfiguración de tropas, y aquí es una pregunta que nos suelta Máximo Darius, y también creo que lo hace otro que no sabía etiquetarme, que es ¿qué reservas de hombres le quedan a los rusos? ¿Cuál es el equilibrio contra los recursos humanos ucranianos? Es importante entender que es verdad que Rusia tiene mayor potencial de alistamiento de tropas, pero las tropas, digamos, más profesionales, no digo las de la Guardia, porque sigue habiendo unidades de la Guardia que no están en combate. Las unidades, cuando aquí hablamos de unidades de rusas, saber que 1/3 son soldados de servicio militar, que no quieren que combatan en el frente de guerra. Claro, pero al final combaten porque como están en líneas de suministro, atacan las columnas de suministro y mueren soldados de reemplazo, pero tampoco le queda tanto potencial al ejército ruso, porque tienen que hacer, yo creo que lo que están haciendo también es reservar una parte, porque temen en parte también en un posible ataque a Europa o lo que sea. Es decir, no pueden llevar todas sus tropas, aunque tengan la capacidad de medio millón. Tiene que tener una masa de maniobra ahí en reserva por lo que puede pasar. Claro. Sí. Y tampoco pueden dejar la frontera china totalmente desguarnecida y todo. Claro, es que Rusia es muy grande y tiene esos puntos fuertes, pero también esos puntos débiles. Mucha frontera que defender y no pueden desalojar, digamos, todas sus fronteras y mandar a todo el mundo para allí. Con respecto a que me decías de lo de las tropas de reemplazo, el cuarto día de la guerra, hubo dos noticias provenientes de Moscú que ya me dieron a entender que la cosa para ellos empezaba a ir mal, que fue, al cuarto día de la guerra, ya empezaron a agitar el espantajo nuclear, ya empezaron a amenazar a Occidente que ponían en alerta a las fuerzas nucleares, así sin necesidad. O sea, ¿qué operación digamos, de limpieza o de desnazificación es esta? Que ya tienes que amenazar a los occidentales el cuarto día de la guerra con que ya pones en alerta a las fuerzas nucleares. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, Putin salió diciendo que prometía a las madres y a las viudas de los soldados caídos generosísimas pensiones. Y tal, y digo, jolín, el cuarto día de la guerra y ya tienes que estar anunciando de que a las madres de los reclutas muertos que ya les vas a dar pensiones y tal y cual. Date cuenta.
Eso ya era una confesión por su parte de que las cosas no iban bien. Aquí dicen que dijimos que en el aeropuerto de Gostomel usaron otros medios que no eran helicópteros. Dijimos que fue todo con helicópteros y que se habla que un avión intentó aterrizar de noche y fue destruido. De esa noticia me acuerdo yo de que había una noticia de un avión de transporte que había sido destruido Sí, cerca sí, de sí, Kiev. sí. Y es Con cierto eso. 120 hombres. Claro, Pero no dijimos en ningún momento que había habido ningún tipo de operación ni de paracaidistas, ni de tanques, ni nada en Gostomel. no, Dijimos que eran no, no, todo no. transportado. Lo que A ver, expliqué, ojo, que luego el aeropuerto fue tomado, eso, pero justo, fue tomado posteriormente ya ya con el avance de las columnas. con el avance de las Claro, columnas justo, sí. terrestres, por ese avance que llegó a destiempo, que llegó cuando ya las defensas de Kiev habían tomado forma, cuando ya Sí, se sí. habían movilizado las autodefensas estas de ciudadanas y tal, y ya el factor ese sorpresa de choque inicial ya se había perdido, y entonces nada, las columnas esas se atascaron, bueno, donde las hemos visto, ahí en Irpin, en Bucha y en Provarí, todos estos lugares. Una cosa que es interesante, que tenemos que